Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 5487-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Buenos días. Es lunes 14 de julio de 2025, audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Taje, e integrada por los señores vocales Anísio Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 5487-2025 TC-5501-2025 TC acumulados, recurso de operación interpuesto por las empresas por sistemas Corpsap y en otras S.A. en el marco del concurso público número 8-2025, Minedu, el UL 026, convocado por el programa de educación básica para todos, unidad ejecutora 026, para la contratación de servicios de captura de datos con tecnologías OCR, OMR, ICR, diagramación, impresión y modelado de fichas ópticas y pruebas de capturas de datos, revisión de inventarios, procesamientos y destrucción de instrumentos, de la evaluación nacional de logros de aprendizaje de estudiantes 2025. Se encuentra presente en esta audiencia en representación de la empresa por sistemas COPSAC para hacer informe legal los abogados Carlos Alberto Morán Gallegos, identificado con registro de Colegio de Abogados Lima número 33887, y Alexandra Brindani Gutiérrez, identificado con registro de Colegios de Abogados Lima número 75597. En representación de la empresa Servicios de Archivos Físicos y Digitales SAT, hará el uso de la palabra para hacer informes legales los abogados Ramón Alberto Guapaya Tapia, identificó el registro de Colegio de Abogados de Lima número 40204, y el abogado Óscar Alberto Alejo Guzmán, identificado con registro de Colegio de Abogados de Callao número 10330. En representación de la entidad, el programa de educación básica para todos, unidad ejecutora 026, hará informe de hechos el señor William Fidel López Torres, identificado con DNI número 43875412. Nota: deja constancia que la empresa Nortrian S.A. no se presentó esta audiencia pública, pese a haberse debidamente notificada el 7 de julio de 2025 mediante publicación en correo electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante, Polisistemas Corpsat, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para realizar su informe de apelación. Tiene el uso de la palabra doctor Carlos Morán y doctora Alexandra Brindani. Muchas gracias, doctor. Estoy compartiendo las diapositivas. ¿Me confirman si las pueden ver, por favor? Sí, podemos visualizarla. Continúen. Muchas gracias. Buen día a todos. De manera muy rápida, vamos a demostrar y acreditar por qué debe ser revocada la descalificación de nuestra oferta de la empresa Polisistemas Corpsap. El comité de selección ha determinado en función a 3 motivos que corresponde la descalificación de la oferta. El primero de ellos radica en que supuestamente no se habría cumplido con acreditar la experiencia del personal propuesto como personal clave, particularmente en 2 roles. Con relación al personal propuesto como coordinador general, el comité de selección señala, de manera resumida, que el cargo consignado en la constancia de trabajo no coincide con el requerido por las bases, por lo que el tiempo en el que se desarrollaron las actividades requeridas por las bases y que se encuentran descritas en la constancia de trabajo no correspondería con el tiempo en que se desempeñó este profesional en el cargo, o por lo menos no le quedaría certeza de ello. Asimismo, señala que no se habría indicado la fecha de inicio y fin de las actividades señaladas en la constancia de trabajo. Esto es incorrecto y lo demostramos a continuación. Como pueden ver, a la mano izquierda se encuentra lo requerido por las bases. Las bases solicitaron que para acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador general, se debería acreditar la experiencia no en un cargo específico, sino en la ejecución de actividades. En las actividades particularmente de coordinación y o supervisión de, entre otras, gestión documental, almacenamiento y resguardo de documentos y o digitalización de documentos con valor legal. Asimismo, las bases señalan que cuando los cargos no coinciden literalmente,
se validará la experiencia si en las actividades descritas en la constancia corresponden con la función del cargo requerido en las bases. A la mano derecha vemos la constancia de trabajo presentada por Polisistemas, donde se señala expresamente que la señora Aimé Larios, desde el 1 de noviembre del 2021 hasta la fecha de emisión de la constancia, el 28 de mayo del 2025, es decir, por este periodo, se ha desempeñado como gerente de operaciones y que en ese rol ha realizado la coordinación y o supervisión de las actividades requeridas por las bases, por lo que la constancia de trabajo que se presentó como parte de la propuesta acredita que la profesional propuesta se ha desempeñado como gerente de operaciones y que en el periodo descrito ha desempeñado las actividades que requirieron las bases para acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador general. Del mismo modo, con respecto al personal propuesto como coordinador de procesamiento y depuración, el comité de selección ha seguido básicamente en el criterio, señalando que el cargo consignado en la constancia no coincide con el requerido por las bases y que por lo tanto el tiempo en el que se desarrollaron las actividades requeridas en las bases y que están descritas en la constancia no se pueden vincular con el tiempo que el profesional desempeñó el cargo o que nuevamente no le quedaría la certeza de eso, por lo cual no considera este periodo como válido. Y en este caso, además, señala que en la constancia se indica la experiencia en una actividad adicional, que es la de digitalización de documentos con valor legal, que no era requerida por las bases y por lo tanto tampoco puede validar la experiencia en las otras actividades. Finalmente señala que no se habría indicado la fecha de inicio y fin de las actividades descritas en la constancia, lo que es incorrecto nuevamente, porque una vez más las bases no solicitaron experiencia en un cargo, sino en actividades como tal. En este caso, la experiencia mínima de 1 año en labores de actividades como gestión documental y o procesamiento de datos, y en la constancia de trabajo podemos ver que se señala que el señor Eric Reyes, desde el 1 de junio del 2022 hasta la fecha de emisión de la constancia, 28 de mayo del 2025, se ha desempeñado en el cargo de coordinador de proyecto y que en ese cargo ha desarrollado labores de gestión documental y procesamiento de datos, entre otras. Queda acreditada la experiencia en las actividades que pidieron las bases y se señala el periodo que supera el periodo mínimo que requerían las bases, por lo cual se cumple con lo requerido por ellas. El hecho de que haya ejecutado adicionalmente labores de digitalización no es excluyente ni interfiere con el periodo de experiencia acumulado en la ejecución total de las actividades. Ahora bien, se ha evidenciado o hemos detectado que con relación a la propuesta del postor adjudicado de SAP, el comité de selección ha tomado un criterio totalmente contrario al que tomó con nosotros, evidenciando un trato desigual, porque las constancias presentadas por este postor adjudicado señalan, como podemos ver a la mano izquierda, en la constancia de trabajo presentada para acreditar al personal propuesto como coordinador de procesamiento y depuración, que el cargo consignado en la constancia tampoco coincide con el requerido por las bases, y sin embargo en este caso sí le queda constancia o sí le produce certeza al comité de selección que ha desarrollado por el periodo descrito las actividades de gestión de archivos. A la mano derecha tenemos la constancia que han presentado para acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador de destrucción y borrado, también con un cargo que no coincide con el de las bases, también indicando experiencia en actividades que no requirieron las bases, como lo es la administración de datos, y aún así el comité de selección en este caso sí consideró que tenía absolutamente certeza para validar el periodo de experiencia descrito, evidenciando que hay una desigualdad de trato, y si se confirmara el motivo de descalificación de nuestra oferta, debería procederse con la descalificación de la propuesta del postor adjudicado también. El segundo motivo de descalificación radica en el cuestionamiento al emisor de las constancias de trabajo. Lo que indica el comité de selección es que no se ha acreditado las facultades de representación de la persona que suscribió las constancias de trabajo que presentó Polisistemas Corp en su oferta. Ahora bien, las bases, como sabe el tribunal, solo solicitan acreditar las facultades del representante que suscribe la oferta, en nuestro caso del señor Cristian Villacorta. Ni las bases, ni la norma aplicable a la contratación pública requieren que se acredite como parte de la propuesta las facultades de representación de los suscriptores de las constancias o certificados de trabajo. Esto no quiere decir que quien firma no tiene esas facultades, sino que no se deben acreditar las facultades como con algún documento que forme parte de la propuesta. Y en este caso, nuevamente, el comité de selección optó por aplicar un criterio totalmente distinto con el postor adjudicado, quien tampoco ha acreditado las facultades de representación de las personas que suscribieron las constancias de trabajo que vemos en la lámina. La señora Karin Frías, el señor Rubén Astugamán, no se ha presentado ningún documento en la propuesta de SAP
que acredita las facultades de representación de estas personas. Y sobre ello, SAF tampoco ha dicho nada en sus escritos. El tercer motivo de descalificación que señala el comité de selección es con relación al inicio de operaciones de la empresa Polisistemas Corpsat. El comité señala que no es posible que en las constancias presentadas de los profesionales presentados como personal clave se indique que estos profesionales trabajaron para Polisistemas Corp desde antes del inicio de operaciones de la empresa en el año 2016. En este caso, el personal propuesto pertenece a la plantilla de Polisistemas Corp y ha pertenecido anteriormente a la plantilla de Polisistemas SAC, que es una empresa constituida en 1972, quien posteriormente en el año 2015 fue absorbida por una fusión por la empresa Parsec SAC, la cual a su vez en el 2016, precisamente el año que denominan inicio de operaciones, cambió de denominación social a Polisistemas Corp SAC. El cambio de denominación no quiere decir que se trate de una nueva persona jurídica. Polisistemas Corp SAC ya venía operando, pero tenía una denominación social distinta, era Parsec SAC, y Parsec SAC a su vez había absorbido a través de una fusión a Polisistemas SAC. Por lo tanto, se evidencia que hay una trazabilidad y un tracto sucesorio, y el personal propuesto, los profesionales propuestos como personal clave, nunca se desvincularon laboralmente de la empresa. Tan es así que en el TR5 de la SUNAT se puede evidenciar, a la mano derecha vemos los extractos, que bajo el RUC y bajo la denominación social de Polisistemas Corp SAC figura que estos trabajadores vienen laborando desde el 2011 y desde el 2012 respectivamente, porque tanto para SUNAT como para SUNAFIL se respeta este tracto. No se puede desconocer ello diciendo que Polisistemas SAC era otra persona jurídica y que se extinguió. Evidentemente se extinguió, pero con motivo de la absorción. Finalmente, e independientemente de los motivos de descalificación de la propuesta de Polisistemas Corp SAC, que deben ser revocados íntegramente por el tribunal, queremos evidenciar el incumplimiento del requisito de calificación en la propuesta del postor SAF, del postor adjudicado, quien para acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador de recepción e inventario ha presentado la constancia que hemos hablado de derecho, pero no cumple con las actividades que pidieron las bases. Las bases pidieron experiencia mínima de 1 año en actividades de gestión documental y digitalización de documentos, entre otros. Actividades de gestión documental. La constancia dice que la señora propuesta para este rol tiene experiencia en la supervisión y en la coordinación de procesos de gestión documental y digitalización, no en la ejecución de actividades de gestión documental y digitalización. Por lo tanto, evidente y objetivamente no cumple con el requisito de calificación de experiencia del personal clave. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Doctores, dado que tenemos aún 1 minuto, si me permitiesen solamente cerrar la exposición. Muchas gracias. Por 1 minuto, doctor. Muchas gracias, doctor. A nosotros nos llama poderosamente la atención este excesivo celo en la evaluación de mi representada, y en particular de las propuestas económicas considerablemente más bajas. La propuesta de Polisistemas, doctores, es de 8.122.592 soles, y la del postor adjudicado es 11.175.000 soles, o sea, más de 3 millones de soles más alta. No quiere decir que una propuesta económica más baja tenga que ganar todos los procesos de selección, desde luego que no. Pero lo que sí nos llama la atención es que ante situaciones similares, el trato y las consecuencias sean distintas. Es decir, se cuestiona que no se acredite la representación de quien emitió las constancias de trabajo que acreditan experiencia para nuestra empresa, pero no para el postor adjudicado. Es una cosa realmente inverosímil. Lo mismo respecto de la experiencia acreditada con los certificados de trabajo. Nos llama mucho la atención este cuestionamiento acerca de la supuesta incongruencia o inexactitud de las constancias de trabajo porque son emitidas por Polisistemas Corp, alegando que esta labor del comité responde a la verificación posterior que tienen que hacer, cuando esta justamente es una verificación que se hace luego de adjudicada la buena prueba. Aquí proactivamente se ha realizado una evaluación de la propuesta, indagando más allá de lo que la propuesta indica, y no desconocemos que esto se puede hacer luego de adjudicar la buena prueba, pero se hace al momento de evaluar la propuesta. Nos llama mucho la atención, doctores. Yo creo que en su rol, no solamente de decisores de este recurso de apelación, sino que con la antigua norma, supervisor de
de las contrataciones públicas, les invocamos que por favor enmienden este accionar por demás bastante incongruente y sospechoso de parte del Comité de Selección. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante, a los representantes del tercero administrado, Empresa Servicios de Archivos Físicos y Digitales SAC, a quienes también se les otorga el tiempo de 10 minutos para analizar sus informes legales. Tiene el uso de la palabra el doctor Ramón Guapaya y doctor Oscar Alberto Alejos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la sala. Bien, mire, nosotros vamos a contestar ambos recursos, tanto el de Notria, que aunque no se ha presentado, digamos, está incorporado al expediente, y también el recurso presentado por Polisistemas. Y en general, digamos, rechazamos absolutamente las expresiones señaladas de sospecha por el abogado de la contraparte, digamos, porque no ha pasado ninguna de esas cuestiones que afirma, ¿no? Acá, digamos, lo que pedimos es que el tribunal, en su función de órgano revisor, evalúe efectivamente que estas propuestas, pues, han sido presentadas, digamos, de manera incongruente, de manera inexacta, y por eso, digamos, han sido rechazadas adecuadamente por el comité de selección. Y en estricto, digamos, creemos que debería ratificarse la buena prueba otorgada a SFAD y además, digamos, rechazarse estos recursos por ser manifiestamente infundados. En el caso de Notria, la empresa Notria que ha impugnado esta buena pro, hay dos cuestiones importantes por las cuales ha sido rechazada. Primero, porque no se ha acreditado, digamos, la experiencia del personal clave en cuanto al nombre de esta persona. Había una manifiesta incongruencia, una inexactitud, tanto en la declaración que constituye la oferta como también los documentos que la sustentan. Entonces, creemos, digamos, que esta incongruencia no puede ser subsanada por el comité de oficio. No se trata de un error material, sino que efectivamente, al no poderse acreditar esta experiencia del coordinador general propuesto, debe ser descalificado, digamos, ha sido correctamente descalificado esta empresa Notria. Pero lo más importante en el caso de Notria, señor presidente, es que no se acredita la facturación en servicios similares a los, digamos, requeridos por las bases de este proceso. El caso es bien sencillo, digamos, este servicio está claramente señalado para lo que es digitalizar, archivar, ordenar, sistematizar y además destruir estas fichas ópticas de estos procesos, digamos, de evaluación. En el caso de la empresa de Notria, acredita, digamos, experiencia en diagramación de fichas ópticas, lo cual no es algo requerido como servicio similar, digamos, en este proceso, por lo cual también debería ser declarado infundado el recurso de Notria. Y en el caso, digamos, de Polisistemas, esto es bien importante, digamos, porque hay una cuestión. El derecho no ampara a la propia torpeza. Y en este caso, digamos, la propuesta de Polisistemas, ojo, es una propuesta que tiene varias inexactitudes que han sido observadas, digamos, específicamente por el comité, por discrepancias tanto, digamos, en el contenido del acto jurídico de declaración, donde no se acredita en la experiencia de su coordinador general y coordinador de proyecto, y además, digamos, porque también no ha sabido esclarecer, digamos, adecuadamente, digamos, el periodo de estas constancias, porque esta empresa, digamos, fue absorbida por otra, que finalmente es la que, digamos, la que hoy día existe. Entonces, hay, digamos, una serie de incongruencias e inexactitudes que no le corresponde al comité aclarar, porque, digamos, porque justamente es un motivo válido de calificación el hecho de no haber cubierto adecuadamente las formalidades señaladas por ley. Y voy a dejar al doctor Alejos para que en el tiempo conseguido, señor presidente, detalle estas incongruencias e inexactitudes que llevan a la correcta descalificación de la empresa Polisistemas. Doctor. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite, voy a compartir pantalla brevemente, solamente para precisar esas inexactitudes. Continúe, doctor. Perfecto. ¿Me confirma si lo pueden ver? Sí visualizamos su PPT. Ya, perfecto. En el caso de Polisistemas, que es la empresa impugnante que acaba de realizar su informe, como hemos señalado, y ellos también lo han puesto sobre la mesa, hay tres motivos por los cuales su oferta fue descalificada, ¿no? Por no haber cumplido con acreditar la experiencia del personal clave, por no haber cumplido con acreditar las facultades de representación, y además porque existe una discrepancia entre la constancia del personal clave y el inicio de operaciones. Vamos uno por uno brevemente. En el primer caso, y acá es importante porque la abogada de la contraparte ha señalado
que efectivamente no se requiere, o las bases nunca pidieron la experiencia en un cargo en específico. Nosotros estamos completamente de acuerdo. El problema viene aquí porque, como lo hemos señalado al momento de absolver el recurso, la constancia que ellos presentan, tanto para el cargo de coordinador general como el cargo de coordinador de procesamiento y depuración, no es lo suficientemente precisa, que eso es lo que ha llevado al comité a descalificar su oferta. Y esto por una razón muy sencilla, y es que lo que hacen estas constancias es señalar la fecha de inicio y la fecha de fin, pero en el cargo, en vez de señalar la fecha de inicio y la fecha de fin en la experiencia. Y ahí es donde está el problema, porque como bien ha señalado la abogada de la contraparte, no se pide el tema del cargo, se pide el tema de la experiencia, de las actividades. De ahí que lo relevante sea señalar desde qué momento empieza y en qué momento termina la experiencia ganada en esas actividades. Ese es el problema, que la constancia que ha presentado Polisistemas señala el periodo de inicio y fin en un cargo, pero al momento de describir las actividades no es lo suficientemente precisa, es genérica, simplemente señala que tiene experiencia por más de un año, que no sabemos si es un año, 2 meses, 3 meses, tampoco sabemos o se puede saber si es que es exactamente igual al periodo consignado en el párrafo anterior. De haber sido así, lo hubiesen puesto así. De hecho, sorprende mucho que traten de comparar su constancia con la nuestra, porque en la nuestra, a diferencia de la suya, sí se precisa el periodo de inicio y el periodo de fin en las actividades, no en el cargo. Entonces, utilizando el mismo criterio que ha utilizado la contraparte al momento de elaborar sus argumentos, lo relevante aquí, lo que pedían las bases y lo que exigía el comité, no es el tema del cargo, sino de las actividades. Y justamente por eso es que se tenía que precisar el periodo de inicio y el periodo de fin en el desarrollo de las actividades, a fin de que se pueda corroborar que el postor efectivamente tiene la experiencia que requieren las bases. El segundo motivo de descalificación es el tema de las facultades. Ha señalado la contraparte que las bases, ni la ley, ni el reglamento exigen que se acrediten las facultades de quien firma las constancias. Pero acá es donde viene el problema, y el problema nuevamente es el mismo, y es que los postores han presentado, tanto en OTRE como Polisistemas, han presentado ofertas que no son lo suficientemente claras, pretendiendo que el comité de selección suplante o de alguna u otra manera de oficio termine por llenar esos vacíos que estas ofertas han dejado sobre la mesa. ¿Qué pasa con las facultades de representación y por qué el caso de Polisistemas es muy distinto a nuestro caso? El tema es que en el caso de Polisistemas, quien firma las constancias, en teoría es un representante de Polisistemas, pero a su vez, quien presenta la oferta o quien firma todos los documentos por Polisistemas es otro representante de Polisistemas. Y ahí la discrepancia. Uno no puede saber en realidad cuál efectivamente es el apoderado o el representante. Me podrán decir, oye, pero en realidad la empresa puede tener muchos apoderados, muchos representantes. Lo cierto es que ni en su escrito de apelación, ni en su escrito en el cual absuelve el traslado de los demás documentos, han acreditado la experiencia de quien firma la constancia. Han tenido todas estas oportunidades para decir, mira, efectivamente sí era representante, acá está la constancia, ¿no? Para que la puedan ver. No lo ha hecho. Con lo cual, hasta el día de hoy, no han logrado acreditar que quien firmó las constancias es un representante con capacidad para firmar esas constancias. No ocurre lo mismo en el caso de la empresa a la que representamos nosotros, porque en este caso hay constancias firmadas por terceras empresas respecto de las cuales la verdad es que no debería haber ningún tipo de duda, debería regir plenamente el principio de presunción de veracidad, pero en el caso de las constancias que hemos presentado firmadas por un representante de nuestra empresa, es el mismo representante el que ha firmado la oferta también. Entonces no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de incompatibilidad, no hay ningún tipo de discrepancia que pudiera motivar una descalificación. Es ahí la diferencia entre el caso de Polisistemas y el nuestro. Y finalmente, el tema que consideramos que es clave para poder resolver esta impugnación es que hay una discrepancia entre la constancia y el inicio de operaciones de la empresa impugnante. Polisistemas ha señalado en su exposición que hay una continuidad entre Parsec y Polisistemas porque Polisistemas absorbió a Parsec. Y basados en esa continuidad es que Polisistemas podría suscribir constancias de estos trabajadores desde un periodo anterior. Esa explicación podría tener mucho sentido, pero lo cierto es que en ningún momento fue explicitada al momento de presentar la oferta. Entonces, le pedimos al tribunal que se ponga en el lugar del comité.
El comité tiene una oferta, recibe una oferta, ve una constancia de una empresa que señala que cierta persona trabajó desde el 2011. Luego revisa el historial de esta empresa y ve que esta empresa no existía en el 2011. Que no existía, que recién existe a partir de años después. ¿Por qué el comité tendría que completar la historia societaria que el postor no se ha tomado el trabajo de precisar? Nótese que bastaba con señalar en la constancia de trabajo que desde el 2011 hasta el 2016, este trabajador estaba en la empresa Parsec y luego de la fusión por absorción pasó a la empresa Polisistemas. Podría haberse hecho eso. Eso es lo que un postor diligente, que sabe que efectivamente hay este tema, hubiese hecho. El comité de selección no tiene por qué suplir al postor, corregir los errores del postor y completar esa historia societaria que no ha sido manifestada de forma expresa. Entonces, no es como señala Polisistemas al momento de formular su recurso, que el comité ha tenido un criterio muy riguroso, muy formalista. Es que simplemente las constancias presentadas, los documentos presentados por el postor, no han sido lo suficientemente claros y precisos. Y la jurisprudencia de este tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que es trabajo, es labor, es responsabilidad del postor presentar sus ofertas de la manera más clara posible, con el fin de que el comité de selección se dedique pues a lo que le corresponde, que es evaluar los requisitos de calificación y los factores de evaluación. En función de ello es que pedimos al tribunal que declare infundados los recursos tanto de la empresa Enotre como de la empresa Polisistemas y declare firme el acto de otorgamiento de la buena pro. Solo una precisión adicional que me parece es importante que el tribunal tome en consideración. Si bien la empresa Enotre no se ha presentado, hay un dato que es importante que tienen que tomar en cuenta, y es que a partir del 7 de julio, es decir, desde la semana pasada, del 7 de julio del 2025, el RNP de Enotre ha caducado. No sabemos las razones, sabemos que ha caducado por la información que es pública a través del sistema, no sabemos las razones, pero lo cierto es que ha caducado. En ese sentido, es importante que el tribunal tome en consideración esta información, porque claramente Enotre no podría ser adjudicado ni podría firmar un contrato tomando en cuenta que ya no tiene RNP. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la entidad Programa de Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra señor William López Torres. Buenos días, con el diseño tribunal. Muy buenos Quisiera- días. Su cámara, por empezar- favor. Sí, está habilitada. A ver. Un segundo. Sí, continúe. Sí, sí está habilitada, ya. Quisiera empezar ratificando la decisión del comité, puesto que en realidad y la parte medular es el tema de la experiencia del personal clave, ¿no? En el cual a la entidad no le causó, no pudo verificar fehacientemente que cumpla lo requerido en las bases, ¿no? En el término de referencia, puesto que en la lectura y desarrollo de su constancia no se podía evidenciar que cumpliera con el año que se pedía, ¿no? E incluso, recordemos que las bases indican que las constancias deben tener una fecha de inicio y una fecha de fin. En esta constancia no generaba duda poder determinar cuál era la fecha de inicio y fin de las actividades requeridas, ¿no? Es por eso que el comité en este aspecto declaró descalificada, ¿no? al postor Polisistemas. Como se ha podido explicar por parte de la empresa SAF, ellos mismos también han indicado cómo su constancia de Polisistemas no ha sido clara, ¿no? El comité en este aspecto tuvo un criterio rígido, ¿sí? Y ha aplicado a todos igual. La entidad considera que lo que ha desarrollado el comité está acorde con la posición que ha mantenido la entidad. Y respecto al punto de Notria, es verdad, el RNP está suspendido desde el 8 de julio, está suspendido. Y por eso seguramente no se ha presentado, ¿no? Como en la constancia del señor Larios Samamé Jaime Isabel, que fue el tema controvertido, podemos verificar de la lectura
que si bien nos da una fecha de inicio general, digamos, y una fecha de término general, en las actividades que describe en el tercer párrafo de su constancia, nos indica que ha acumulado más de un año de experiencia. Sin embargo, no podemos identificar ese año cuál fue la fecha de inicio y la fecha de fin. Es ahí que surge en realidad la duda al comité para poder determinar con exactitud cuál es el año que está acreditando, cuál es el periodo de inicio y fin. Eso sería en realidad la parte medular que tendría que comentar la entidad. Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante o los representantes del impugnante Polisistemas Corp. SAC si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Doctor, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, con relación a la evaluación de las constancias de trabajo, efectivamente es el tema modular. En el acta de admisión, el tribunal va a poder verificar que incluso hay un voto dirimente. Uno de los miembros del comité de selección expresamente señaló que las constancias presentadas para acreditar la experiencia de los dos profesionales cumple con todo lo requerido en las bases. E incluso hay un caso análogo que va a poder revisar también el tribunal en la resolución 3843-2025, emitido por la quinta sala, donde se puede validar que la experiencia presentada cumple con lo requerido en estas bases también. Ahora bien, con respecto a lo mencionado por el competidor, por el postor adjudicado con relación a que sus constancias sí acreditarían la experiencia en las actividades y que son diferentes y que no ha habido un trato desigual, ello es incorrecto, porque hacen referencia a que supuestamente la divergencia o la inexactitud que generaría esta opinión del comité de selección con respecto a las constancias presentadas por Polisistemas radica en que la experiencia que se señala se refiere al cargo y no a las actividades. Eso es incorrecto. Si bien en la constancia se señala que el personal se ha desempeñado en el cargo X en el periodo tal, las actividades que también se describen en la constancia corresponden a actividades ejecutadas en el cargo que se describe en la misma constancia. Ahora, señala también SAF que no era posible vincular el cargo porque era un cargo que no correspondía. Me pregunto, y lo va a poder verificar también el tribunal cuando revise las constancias de SAF, el cargo de coordinador a secas sí es un cargo que genere mucha evidencia, mucha constancia, mucha certeza de que corresponde con las actividades descritas. Un cargo de coordinador es un cargo muy general. Puede haber coordinador en cualquier sector y no necesariamente va a vincularse con las actividades que describe. Sin embargo, en sus constancias, el comité de selección determinó que sí tenía certeza de que ese cargo correspondía con las actividades descritas. Ahora bien, SAF no se ha pronunciado sobre el cuestionamiento que hemos hecho explícitamente ante el incumplimiento en la acreditación de la experiencia de la profesional presentada para el cargo de coordinador y recepción de inventario, porque en esa constancia las actividades que ha descrito como experiencia no coinciden con las actividades requeridas por las bases. Las actividades requeridas por las bases, nuevamente, eran actividades de gestión documental y digitalización. Las actividades que figuran en la constancia expresamente señalan experiencia en supervisión y coordinación, no en la ejecución de las actividades de gestión documental y digitalización. Evidentemente y objetivamente ahí no hay nada que interpretar ni que analizar, no cumplen con lo requerido por las bases. Finalmente, me llama la atención que el abogado de la contraparte llame a que se contravenga el principio de legalidad al señalar que no se ha cumplido con acreditar las facultades de representación incluso a lo largo de este recurso de apelación, cuando eso no es un requisito legal, cuando no se tiene que acreditar las facultades de representación de los que firmaron la constancia. ¿Podríamos acreditarlos? Sí, pero no me lo exigen las bases ni la ley, entonces no tengo la obligación de hacerlo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Del mismo modo, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. Para ello se les otorga 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ser breves. Básicamente nos hemos pronunciado sobre los 3 motivos de descalificación. La contraparte ha señalado que en realidad hay razones por las cuales el comité sí debió calificarlos y debió omitir justamente esas imprecisiones. Y acá creo que es importante tomar en consideración lo siguiente, ¿no?
En primer lugar, sobre lo primero que ha señalado, el tema de que las constancias y que en teoría no es un tema de cargos y todo eso, repetimos, nosotros no estamos cuestionando el tema de que efectivamente las bases no piden experiencia en un cargo en específico. En eso estamos completamente de acuerdo. El problema viene justamente porque al momento de describir el periodo, la oferta presentada por Polisistemas no es lo suficientemente clara, a diferencia de la nuestra. No es que el comité vio nuestra constancia y dijo, ah, bueno, es coordinador, entonces sí cumple. No, lo que pasa es que, y el tribunal lo podrá corroborar, cuando uno revisa nuestras constancias, se va a dar cuenta que al momento de describir las actividades, que es justamente lo importante, sí se señala el periodo de inicio y el periodo fin. En el caso de Polisistemas, al momento de describir las actividades, simplemente se señala que tiene experiencia por más de un año. He ahí el problema. Esa es la discrepancia que tenemos, esa es la razón por la cual el comité calificó nuestra oferta y descalificó la de ellos. Entonces, lo que corresponde ahora es que el tribunal efectivamente vea las dos constancias y compruebe que, tal cual como hemos señalado, son distintas, y eso es lo que ha motivado justamente la descalificación por parte del tribunal. Como segundo punto, a ver, no nos pronunciamos sobre el tema de el cuestionamiento que han hecho expresamente a la experiencia de una de las personas que formaron parte del personal clave que hemos presentado, porque sinceramente nos parece absurdo. Es decir, lo que piden las bases es que tú acredites experiencia en actividades de, entre ellas, gestión documental. Y nosotros hemos acreditado que esta persona que estamos presentando ha sido o ha tenido experiencia en supervisión y coordinación de gestión documental, justamente. Es decir, cuando las bases utilizan el término actividades, actividades es un término bastante genérico, o sea, tampoco hay que interpretar mucho. En realidad, desde el momento que las bases utilizan ese término, es porque tú puedes acreditar experiencia o ejecutando, o supervisando, o coordinando, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de actividad vinculada a gestión documental es lo que se requiere. Ahí sí parece que la contraparte está planteando un excesivo formalismo que no tiene ningún sentido. Recordemos qué es o cuál es el objetivo que se traza la entidad al momento de precisar estos requerimientos en las bases. Quiere verificar que efectivamente el postor tenga la experiencia necesaria para poder cumplir con el contrato. Y eso es lo que se ha acreditado en este punto. Como tercer punto, se ha señalado el tema de los poderes, que nosotros queremos contravenir el principio de legalidad. No se trata de eso. Se trata de que si tú presentas una oferta con constancias y con documentos y con declaraciones juradas firmadas por distintas personas, supuestamente en representación de la misma empresa, generas una duda válida en el comité. Entonces, no se trata de que cumplan con una exigencia que no está en las bases. Se trata de que presentes una oferta lo suficientemente clara como para que el comité pueda evaluarla. Eso es simplemente lo que ha planteado el comité y lo que nosotros estamos sosteniendo aquí. Y, nuevamente, hasta el día de hoy no ha presentado o no ha acreditado que efectivamente esta persona que firmó las constancias es un representante acreditado y probablemente no lo va a hacer tampoco y vamos a terminar el procedimiento sin que se logre acreditar. Como último punto, sí llamamos la atención sobre el último motivo de descalificación que, repetimos, consideramos que es el más importante. Es tan importante porque no se trata simplemente de un error material o de una falta de precisión. Se trata de que probablemente, y esto es algo que el comité también ha deslizado en su momento, se haya presentado información inexacta, que amerite que el tribunal no solo confirme la decisión del comité, sino que realice las indagaciones pertinentes para evaluar si corresponde el inicio de un procedimiento sancionador por presentación de información inexacta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, consulto a la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. Para eso se le otorga 3 minutos. Sí, quisiera poder transmitir mi pantalla, por favor. Sí, continúa. Ya. Ya, no me está permitiendo. Y ahora sí. Como pueden ver, ahí vemos al lado izquierdo la constancia de Polisistemas y a la derecha la constancia de SAF. La duda que genera el comité es en el tercer párrafo donde dice, en su calidad de gerente de operaciones ha acumulado más de un año de experiencia en la coordinación y supervisión de actividades. Ahí no se puede identificar la fecha de inicio ni de fin. El postor Polisistemas ha indicado que el certificado de SAF tiene un error similar. Podemos ver en la parte derecha que indica
que la experiencia ha sido adquirida desde el 10 de marzo, dicha experiencia, dice, ¿no? Ha sido adquirida desde el 10 de marzo de 2016 al 13 de marzo de 2019. A diferencia de Polisistemas, SAF sí indica la fecha de experiencia, el periodo de experiencia del personal clave que está acreditando. A diferencia, Polisistemas da una fecha de inicio y fin, pero del gerente de operaciones. El error, de repente, ha sido Polisistemas el hacer al querer cumplir con los requisitos de calificación, ¿no? En la redacción de su constancia, ha indicado su experiencia delimitándolo a un año, pero no identificando exactamente la fecha de inicio y fecha de fin. Es lo que ha generado la duda del comité y después la descalificación de su oferta, ¿no? Así que como ustedes pueden ver en pantalla, no es que sea el mismo error ni sea la misma redacción. Como ven, Polisistemas, SAF sí acredita el periodo con una fecha de inicio y fecha de fin. Y además que la actividad descrita en el postor SAF sí está relacionada y enlistada en los requisitos de calificación de las bases, ¿no? Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Doctor Mendoza. Sí. Perdón, señor presidente, se colgó la pantalla. Sí, una pregunta para el señor López, representante de la entidad. Adelante. Señor López, me queda claro entonces que, sin perjuicio de lo dicho en el acta, ustedes no han considerado la experiencia del impugnante porque no tienen certeza de cuándo ha sido obtenida ese año de experiencia en las actividades, ¿no? Que sí estarían dentro de la definición similar. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué para ustedes, para la entidad, sería relevante que ese año de experiencia consigne una fecha de inicio y una fecha final, ¿no? Distinta o más precisa, si le queremos llamar de alguna forma, a la ya señalada en el primer párrafo, porque se entendería que esa experiencia ha sido obtenida, la experiencia más de un año, con lo cual se cumpliría el requerimiento mínimo, dentro de ese periodo de tiempo que está consignado en el primer párrafo. Claro, lo que pasa es que no solo también ha sido la experiencia, sino también la relación de la similitud de la expertise adquirida, ¿no? Por ese personal clave. Entonces, pero sí, es importante porque al ser este servicio requerido muy importante y muy especializado en realidad, se necesita asegurar con fehaciencia que haya tenido esa experiencia para poder acreditar su personal clave, ¿no? Y si genera alguna duda, no se podría dar por válido. Para nosotros sí ha generado duda. O sea, ahorita acaba de decir otra cosa. ¿También para ustedes no cumple la definición de similar, esa experiencia? Sí, en el tema de digitalización no estaba claro en el tema de similar de su personal clave. ¿En qué no está claro el tema de similar? A ver, usted, por favor. Ay, no, perdón, me confundí porque era de Notre que no era similar. Sí, en realidad lo medular es del año, ese es el plazo. Ya. El plazo de Ahora, usted en las bases, no sé si ha revisado en la nota importante que tiene recogidas sus bases, sus propias bases que recogen las mismas bases estandarizadas. Se señala que la experiencia tiene que ser obtenida en los últimos 25 años.
Entonces, mire, por eso me generaba la duda, ¿por qué para ustedes es relevante que ese año de experiencia se defina en un inicio y en un final más preciso de que ya está señalado en el párrafo inicial? Ya, porque en las bases, en la nota importante, ahí se indica que el plazo de la prestación debe estar indicado el día, mes y año, inicio y culminación. Es por ese extremo que nosotros consideramos que la oferta de Polisistemas no es válida. Ya. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo también quería formular una pregunta para el representante o los representantes de la impugnante. Y va en el siguiente sentido, ¿no? Un poco me gustaría profundizar este primer cuestionamiento que se les está formulando. Si bien es cierto, el suscrito, en especial esta sala, siempre ha sido bastante expeditiva con respecto a principios como principios de eficacia, eficiencia, ¿no? Pero aquí hay una observación bastante concreta, ¿no? Que va en el siguiente sentido, ¿no? Para la entidad, la observación más o menos se refiere de la siguiente manera, ¿no? Para la entidad es, yo tengo un certificado, tengo una constancia, y en esa constancia me presentan a un gerente de operaciones. Ese gerente de operaciones, en el cargo de gerente de operaciones, tiene una fecha de inicio y una fecha de vigencia, digamos, de la constancia, que es al momento de emitido. Por lo menos el periodo determinado es desde el 1 de noviembre del 2021 al 28 de mayo del 2025. Ese es el periodo del gerente de operaciones, ¿no? Y de ahí viene la segunda parte del párrafo y dice, ¿no? En su calidad de gerente de operaciones ha acumulado más de un año de experiencia y ahí se desarrolla el detalle de las actividades vinculadas a la experiencia. Entonces, la tesis que traslada la entidad parece que es interesante, ¿no? Y es un tema límite que nosotros tenemos que analizar, por eso que le traslado la pregunta. Va en el siguiente sentido, ¿no? Queda claro que el gerente de operaciones está en ese cargo, ¿no? Desde el año 2021 y hasta el año 2025, yo no tengo discusión ahí, pero lo que yo como entidad no me genera certeza es cuál es el periodo en la que en efecto habría ejecutado esas actividades, ¿no? Estas actividades de coordinador, supervisor en gestión documental, almacenamiento. Entonces, sobre esta segunda parte, en la tesis de la entidad, no habría un periodo de inicio y un periodo de finalización, ¿no? Esa es un poco la tesis que nos han planteado y que ha sido reforzado también por la exposición del tercero administrador. En ese sentido, ¿qué es lo que tendría que evaluar este tribunal, ¿no? A efectos de poder atender o en todo caso darles la razón en la pretensión sobre ese aspecto, ¿no? Que ustedes nos plantean a través de sus recursos? Doctora Brindani, o de repente el doctor Morán. Sí, doctor, muy brevemente, y gracias por su pregunta. Para nosotros la constancia está totalmente clara, ¿no? Es decir, se indica el periodo en el que se ha desempeñado determinado cargo y justamente por ese cargo, durante el mismo periodo, es que se ha obtenido la experiencia que se describe con mayor detalle en el siguiente párrafo. No hay ninguna discusión. Y de hecho, como lo mencionó la doctora Brindani durante la réplica, existe un precedente de otra resolución a propósito de un recurso de apelación que presentó el mismo Polisistemas Corp, en el cual la constancia también decía en esencia lo mismo y se consideró
como válida, ¿no? Porque justamente uno durante, a ver, yo puedo desempeñarme en algún momento que he trabajado en una entidad del Estado, me he desempeñado como coordinador y como coordinador desempeñaba la actividad A, B, C y D. Y yo podía declarar sin ningún problema que todas esas actividades adquirí la experiencia durante todo el tiempo que estuve coordinador. Y eso es lo que justamente se ha hecho en este caso. Para nosotros el tenor de la constancia es totalmente claro, doctor. Y nuevamente, a pesar que no es objeto de la pregunta, nos llama mucho la atención esta revisión del historial de Polisistemas, porque claramente alude a una actividad que es posterior al otorgamiento de la buena pro, pero que sin perjuicio de ello no tenemos ningún problema en explicar, como se ha explicado, todos los pormenores y todos los antecedentes de Polisistemas Corp desde Polisistemas SAP. No sé si, Alessandra, tú quieres completar esta respuesta, por favor. Sí, solamente para cerrar la idea, Carlos, gracias. La revisión del documento se tiene que hacer de manera integral y eso también es una postura que ha tomado el tribunal en sendas resoluciones. Entonces, disgregar o separar la redacción del segundo párrafo con respecto al tercer párrafo, pese a que en ambos se hace referencia al cargo, porque el tercer párrafo cuando menciona la experiencia en las actividades hace referencia al cargo, que precisamente en el desempeño de ese cargo ha ejecutado estas actividades, sería algo que va en contra de este principio de integralidad con el cual se debe revisar la propuesta, ¿no? Entonces, va en esa línea, doctor. Esperamos que eso quede claro y los invitamos también a revisar esa resolución que ha emitido la quinta sala del tribunal. Muchas gracias, doctores. De igual modo, quería consultarle al representante de la entidad y está referido a esta constancia del señor Arón, ¿no? Ustedes han hecho referencia o que no les queda claro la experiencia en la medida de que habría habido una transformación societaria. Pero entiendo que para llegar a esa conclusión han acudido a otras fuentes o han llegado a esa conclusión a partir de la revisión de la información que hay en la propia oferta. Por favor, si podría señalar o dar respuesta a esta inquietud que yo tengo. Señores de la entidad. Sí. En realidad, ahí el comité sí revisó el portal de SUNAT, es donde ahí ha adquirido la Entonces, información. ustedes confirman que han ido a otra fuente externa, digamos, a la oferta, ¿no? Bueno, se revisó SUNAT y RNP, y desde ahí se verificó. Claro, hemos verificado con la oferta y con eso que se revisó esos portales. Ok, señor López, muchas gracias. Muy bien, por mi parte no voy a formular más preguntas, más que agradecerles a todos por la participación en esta audiencia, por resolver las preguntas que se les han formulado. Y en este caso, este tribunal procederá a resolver conforme corresponda. En el caso que quisieran hacer alguna precisión adicional de lo que hemos conversado, pueden presentar algún escrito complementario, pero para ello les agradeceremos bastante que lo hagan en el inmediato plazo, que nos permitan hacer una adecuada evaluación del caso y poder resolver de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Permiso. Muchas gracias.